¿Qué pasa, chicos? Vamos con el plan de fichajes del Real Madrid de básquet 2022-2023. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con el plan de incorporaciones y movimientos que tendría planificado el Real Madrid de básquet de cara a la temporada que viene, 2022-2023, donde hay varios nombres propios encima de la mesa. Vamos en ese sentido, en detalle, con la información que nos trae vía marca Nacho Duque, hablando de las posibles incorporaciones, así como de las posibles salidas, donde tanto en forma de incorporación como de salida parecen confirmarse movimientos importantes. En primer lugar, vamos con los nombres propios en forma de salida, es decir, esos jugadores que evidentemente van a salir la próxima temporada y otros que tienen muchas papeletas de no continuar. Se confirma por parte del periodista, y yo creo que eso, más allá de lo que nos diga Nacho Duque, lo dábamos por hecho, que Tomás Heurtel y Trey Tompkins no van a continuar la próxima temporada. Eso es un hecho. Por otra parte, nos habla de la situación de Nigel Williams-Goss, que es particular, obviamente, tras la grave lesión que tiene en principio el base norteamericano. Veremos qué determina, pero todo hace indicar que estaba más fuera que dentro, aun con la mejora que se había percibido en las últimas semanas, además teniendo en cuenta lo que siempre, chicos, hemos comentado en este canal, ¿no? El pasaporte extracomunitario, que es muy goloso para poderse mejorar y poder darle un impulso real a la plantilla. Sergio Llull y Rudy Fernández continuarán la próxima temporada, eso es algo que ya desde hace semanas se estaba barruntando, su pasaporte español, su experiencia, aún se entiende desde el club que pueden ser tremendamente útiles dentro del Real Madrid de la próxima temporada. Yo ya sabéis mi opinión respecto a estos dos jugadores, los adoro, los amo, son dos leyendas del Real Madrid, pero considero que no pueden ser jugadores que sean primeros espada en los grandes envites, en los grandes partidos. Tiene que haber otros nuevos resortes en forma de jugadores que puedan asumir ese rol, jugadores más jóvenes o jugadores que puedan realmente dar ese punto de mejora a nivel de experiencia y de calidad para poder administrar de manera debida a dos grandes jugadores, repito, como son Sergio Llull y Rudy, pero hay que saberlos también mover dentro de una larga temporada llena de partidos. Por otro lado, entre Fabián Coser y Jeff Taylor, se deja claro, Nacho, que al menos uno fuera, así también lo hemos comentado en el canal, o Jeff o Fabián. Yo diría que actualmente Jeff Taylor tiene más papeletas de salir, entre otras cosas, por la configuración y la estructura de la plantilla, ya con aleros bastante consolidados en el puesto de 3, como son Gaby Deck y Adam Hanga, ¿no? Que cubrirían de manera notable el puesto de alero. Taylor es un alero puro, Coser es un jugador, digamos, más polifacético en su juego, y que, en caso de que no salieran los dos y se quedara uno, creo que Fabián está aportando más cosas que Jeff Taylor y es un jugador, digamos, distinto a lo que tiene el Real Madrid en su plantilla en el día de hoy. Y luego, pues Anthony Randolph, que tiene opciones claras de salir. Es un hecho que Anthony Randolph está muy por debajo de las prestaciones de cuando era un 4 absolutamente top a nivel europeo. Esa lesión en el tendón de Aquiles la ha dejado muy tocado y es un jugador que físicamente está muy limitado. Aun siendo un jugador de calidad, creo que ya no está para jugar en un Real Madrid y que seguramente, tras ser cortado este contrato de Anthony, pues Randolph podrá encontrar sitio en un equipo de menos exigencia, evidentemente. Y ahora sí, vamos con los fichajes, con los nombres propios que ha manejado Nacho Duque y que me parece tremendamente relevante. Confirma lo que ya dijo un madridista real hace unas horas, que el Real Madrid tiene atado y bien cerrado a Sergio Rodríguez para la próxima temporada, con una opción automática a otro año más, es decir, un contrato similar al que se firmó este verano pasado a Tomás Heurtel. Esperemos que salga bastante mejor la versión 2.0 del Chacho, su vuelta al Real Madrid. Por otro lado, nos habla de Pierre Henry, que es un nombre que fue vinculado el verano pasado y que el Real Madrid tuvo bastante cerca de poder cerrar. De hecho, en este canal ya hicimos bastantes vídeos respecto al jugador con pasaporte senegalés. Importante esto, tiene pasaporte Cotonou, por lo que no ya ha jugado en Afrobasket
y con ese pasaporte no ocuparía plaza de extracomunitario, y es un jugador que en el Fenerbahce no ha encontrado su status quo, su mejor nivel, ha aportado cosas, pero lejos del rendimiento en Baskonia, que lo situaba dentro para mí de los 5 mejores bases de la temporada anterior en lo que fue nivel Euroliga. Así que me parecería un movimiento realmente interesante que de alguna manera podría conciliarse bien con Sergio Rodríguez. Pierre Henry es un jugador con muy buenas manos, muy buen nivel de piernas, con muy buen trabajo a la hora de robar el balón, correr, hacer jugar al equipo también, con un buen nivel de poder generar puntos, un tío sostenible en la anotación propia, y que en Baskonia es con lo que me quedo. Lo que hizo en ACB, hizo muy buenas cosas, ¿no?, a nivel profesional. Por cierto, con Baskonia habría que hablar porque aún mantiene su derecho de tanteo dentro de la liga ACB, parece ser. Lorenzo Brown. Sí, se está hablando en las últimas horas de Lorenzo Brown, más que nada porque podría tener pasaporte español y a Sergio Scariolo le gustaría tenerlo de cara al futuro, al jugador de 31 años de Unis Kazán. Y el Real Madrid podría estar supervisando esta opción, que no parece sencilla y, como dice Nacho Duque, sería rocambolesca textualmente. Pero me parece una opción interesante. Con 31 años creo que además físicamente se la ha visto bien este año, muy buen nivel, por encima de lo que dio en Fenerbahce. Ha sido un jugador muy importante en un Unis Kazán que ha tenido momentos de muy buen baloncesto, con Mario Sonja, con John Brown. O sea, bueno, ha sido uno de esos 3-4 jugadores clave. Lo normal es que Unis Kazán hubiera estado en el top 8 con el nivel que estaba dando, si no hubiera sido por la situación que todos sabemos. Y luego, en cuanto a aleros, que buscaría el Real Madrid un alero en particular, pues Mario Sonja sería el que nos menciona. Parece que se confirma que hubo contactos entre Real Madrid y el alero croata, también jugador del Unis Kazán, y que podría estar dentro de la agenda del Real Madrid. No comenta aquí Nacho el nombre de Zanan Musa. Me llama la atención que todavía pues no se le esté dando más bombo a un jugador que creo que debería ser prioritario dentro del Real Madrid la próxima temporada. Y en el 4 todo dependería del uso que se le vaya a dar a Gabi Deck, al Tortuga. Si empieza con una posición más enrocada al puesto de 4, no se buscaría a un 4 como tal. Con Deck y Yabusel se entiende que podrían ocupar esa plaza, e intuyo que a lo mejor le dan minutos a uno de los proyectos más interesantes ahora de la cantera, como es el Illón en Dialle, y con eso pues poder tener un puesto de ala pivot bastante bien cubierto. Así al menos lo puede entender el Real Madrid, si no, habría que buscar a un ala pivot. Así que ese es el punto informativo que tenemos ahora mismo respecto al Real Madrid baloncesto, que os he traído al canal por parte de la información de Nacho Duque en Marca, que bueno, yo creo que era interesante de traer, de analizar, de comentar, de detallar los nombres que se barajan. Seguro que van a salir algunos más, pero me da a mí que lo de Sergio Rodríguez está hecho. Lo de Pierre Henry, él está deseando salir de Estambul porque no ha estado nada cómodo esta temporada en Fenerbahce y sabe que el Real Madrid ya se interesó por él, es uno de los equipos más fuertes de Europa, le puede ofrecer un buen proyecto baloncestístico y volver a la Liga ACB, que es donde él ha demostrado sus mejores credenciales a nivel de juego. Y luego el tirador, no ha mencionado a ninguno en particular, pero que sí que se busca a un tirador. Aquí hemos hablado de, por ejemplo, de Kobo en su momento y de otros, pero Nacho Duque aquí no ha comentado nada. Así que nada, chicos, dejadme en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de la planificación en teoría que tiene el Real Madrid de básquet, las salidas, los movimientos de entrada, en fin, como siempre, me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.